volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor que late fuerte, Cristo. Hoy me entrego a ti. Glorioso es tu nombre, Señor. Hola a todas, les mando un fuerte abrazo, espero que se encuentren bien. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir una palabra que Dios ha dado a mi vida y que ha sido de mucha edificación. Y yo creo y sé que va a ser de edificación también para la tuya. Este Congreso de Mujeres es Limpiémonos de toda contaminación. Pero antes de adentrarnos a ese tema, quiero que recuerdes qué es la fe. En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la sustancia de las cosas hechas, es la evidencia de las cosas que no vemos. El vivir por fe es vivir una vida con valor, dando testimonio a través de nuestra propia vida de que Dios es real y de que Dios es verdadero, de que Él es fiel para con nosotros y de que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Hay una orden que viene de Dios, un mandamiento, y es que creamos en su Hijo Jesucristo. En 1 de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Leemos el 24 también. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Estos versículos reiteran 3 características fundamentales, que es el creer, el amar y el obedecer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros y cada uno tengamos salvación y vida eterna. Los que hemos creído en fe en esta palabra, en el mandamiento que Dios nos ha dado, hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo que permanece en nosotros. Si me acompañan a leer Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta palabra Jesús se la está diciendo a sus discípulos, porque cuando Jesús muriera en la cruz del Calvario, Él se iba a ir con el Padre una vez que haya resucitado, y sus discípulos iban a quedar aquí en la tierra. Y Jesús le dice a sus discípulos: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien enviará en mi nombre. ¿Quién lo enviará? Dios lo enviará. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesús. Dice que Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Como Jesús ya no iba a estar, sus discípulos se iban a quedar aquí. Ellos tenían que recordar cada vivencia que habían tenido con el Maestro. Cada parábola que el Maestro les había dicho, el entendimiento de los discípulos iba a ser abierto y ellos iban a poder comprender el por qué el Maestro les había dicho esas parábolas, qué significaban esas palabras. Y el Espíritu Santo, al hacerles recordar y al abrirles el entendimiento, los discípulos iban a poder escribir todo lo que conocemos ahora como los evangelios. En Juan 6:29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El mandamiento de Dios es firme: crean en mi Hijo Jesucristo. La obra de Dios demanda en nosotros que creamos en su Hijo Jesús. Y cuando Jesús fue al Padre, vino el Espíritu Santo a nosotros. Y ahora nosotros, cuando leemos la Biblia, hay veces que te puedes sentir un poco torpe o tal vez no puedes entender mucho de la Escritura cuando lees. Pero en ese momento tú puedes cerrar tus ojos, clamar a Dios y decirle: Dios, por favor, que tu Espíritu Santo sea guiándome en esta palabra. Que tu Espíritu Santo sea abriéndome el entendimiento para que yo pueda entender el porqué de las Escrituras, del por qué escribiste esto, Señor. ¿Qué quisiste decir con esto? Y en ese momento el Espíritu Santo abre tu entendimiento y tú te encuentras leyendo la palabra y ahora puedes entender lo que está plasmado. En Juan 5:24, si me acompañan leyendo, por favor, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Las personas que reciben esa vida eterna, son personas que se identifican como las que escuchan atentamente la voz de Dios, las que ponen en práctica la palabra, las que obedecen el mandamiento, las que escudriñan las Escrituras. Esas son personas que se identifican como personas que han tenido la salvación, que tienen la salvación. En Juan 6:64, quiero que pongan mucha atención acá, y dice: pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dios dice: crean en mi Hijo. El Hijo dice: crean en mí y crean en el que me envió. Y Jesús les dice a sus discípulos: hay muchos de vosotros que no creen. Porque Jesús conocía a sus discípulos. Jesús sabía de todas las personas que lo seguían cuando Él llegaba a un lugar, de todas las personas que lo seguían. Él sabía quién estaba ahí que realmente creía en Él y quién lo buscaba solamente por comer. Jesús sabe desde el principio si tú crees en Él y si no crees en Él. Él ya lo conoce. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe genuina de un creyente no es algo como: ay, yo creo en un ser divino, sí existe, sí creo en él. No,
Esa no es la fe. La fe genuina en el Hijo de Dios es que reconoces que Dios es real, pero el Dios de las Escrituras. No como un ser divino o un ser del todo. No. El Dios de las Escrituras. Es el único Dios verdadero. Esa es la fe genuina. Y que los que leemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha revelado su palabra y que creemos en el Señor Jesucristo, esos tendrán vida eterna. Ahora, ¿por qué te digo esto antes de entrar en el tema que es limpiémonos de la contaminación? Porque si tú no crees en Dios, no crees en su Hijo Jesús y no crees en el Espíritu Santo, por más ganas que tengas de ser una persona limpia, no vas a poder limpiarte la contaminación que nos persigue todos los días con todo lo que nos rodea. Vamos a 2 Corintios 7:1, si me acompañan leyendo, por favor. Y dice, así que, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo le está recordando a la iglesia de Corinto estas promesas. Acuérdate de las promesas y límpiate de la contaminación. ¿Y cuáles eran las promesas? Las promesas las encontramos en el capítulo anterior de 2 Corintios 6:16, que nos dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y yo os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Pablo les está recordando a la iglesia de Corinto las promesas y les exhorta a limpiarse de la contaminación. Y el limpiarse de la contaminación es un acto que todo creyente debe hacer en su propia vida. En 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué hay entre el templo de Dios y los ídolos? El apóstol Pablo está haciendo una serie de preguntas comparativas. ¿Qué hay de una cosa con la otra? Ahora, esto lo está haciendo para que los creyentes pudieran entender que tenían que dejar todo lo que les estorbaba del camino de Jesús. Ahora, ¿qué es Corinto? Corinto es una ciudad-estado con una posición estratégica impresionante, porque conecta a Grecia con el Peloponeso, y en esa conexión hay una franja estrecha de tierra, y en medio de ahí se encuentra la ciudad de Corinto. Entonces, por la ubicación que tenía Corinto, pues era muy transitada, mucha gente comercializaba de una ciudad a otra, y en medio pues estaba Corinto. Entonces Corinto, por ende, pues fue una ciudad muy próspera económicamente. Pero también fue un referente cultural, porque los griegos, los donios y los macedonios conquistaron Corinto. Aparte de ser económicamente muy próspera, también ahí abundaban conductas inmorales impresionantes. Por las ideologías, las distintas culturas, sus diferentes formas de vida, sus distintas creencias, tenían algo en común. Todo gira en el placer humano. Así que había un desenfreno en esa ciudad. Y en uno de sus viajes misioneros, Pablo llega a predicar a Corinto. Y en Corinto se forma una iglesia. Y en esa iglesia, cuando Pablo deja Corinto, se queda la iglesia, de repente los que ahí se congregaban empiezan a hacer cosas que son desagradables a los ojos de Dios. Inmoralidad. La gente no deja de hacer a lo mejor alguno que otro rito a sus dioses antiguos. No querían dejar del todo sus formas de vida. Y entonces Pablo les dice, acuérdense de la promesa. Y Pablo escribe cartas para confrontar esas situaciones. Y Timoteo va a Corinto y les lleva las cartas, y luego regresa y le dice, ¿sabes qué, Pablo? No solamente ya son la inmoralidad ni los cultos. Ahora resulta que ha llegado gente, hombres, que están predicando un evangelio de error, una doctrina que no es. Y si me acompañan a leer en 2 Corintios 11, 13 al 14, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estos hombres están atacando a la persona de Pablo
porque tenían que convencer a la iglesia que ahí estaba de que Pablo era una persona que no tenía credibilidad. Y algunos de los pecados que se suscitaban adentro de la iglesia nos lo mencionan en 1 Corintios 6 del 9 al 10. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y les está diciendo, límpiense la contaminación que hay en ustedes, acuérdense de la promesa. Y porque yo te decía antes de la fe y después te dije de que creamos en Jesús y qué cosa tiene que ver la contaminación. Porque si tú no tienes fe en Dios, nunca vas a poder quitar de ti la contaminación. Si tú no crees en el Hijo de Jesucristo, en su Hijo Jesucristo, tú no vas a poder quitar la contaminación. Y hablando de contaminación, no estamos hablando de contaminación física, de alguna fiebre, alguna enfermedad que te está dando. No, estamos hablando de una contaminación mental, de una contaminación de la voluntad y de una contaminación de las emociones. Porque todo lo que decimos, hacemos o pensamos que va en contra de la voluntad de Dios, a eso se le llama pecado. Y todo aquel que comete pecado va en contra de la naturaleza de Dios. Quiero que entiendas algo. Los discípulos de Jesús caminaban con Él, dormían con Él, comían de su plato, estaban con Él. Pero dentro de los discípulos Jesús sabía quién creía en Él y quién no creía en Él. Y Pedro era un hombre fuerte, era un hombre firme, era un hombre de convicción. Pedro creía en Él. Y aunque Pedro creía en Él y Pedro le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. El Señor le dijo, a donde yo voy tú no puedes ir. Y Pedro le dice, no, ¿cómo no? A donde tú vayas yo voy. Y entonces Jesús le dice, Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro le dice, no te negaré, aunque tenga que dar mi vida por ti, yo la daré. ¿Y saben qué pasa? Lo niega. Pero aunque lo niega, Pedro cree en Jesús y se arrepiente y llora amargamente. Y viene a los pies de Cristo y se arrepiente porque creía en Él. Pero Judas se disfrazaba de una hipocresía religiosa. Judas no creía en Jesús. Judas estaba ahí porque él tenía algo adentro de sí, que lo único que lo movía era el dinero y era el estar ahí por eso. Aunque lo escuchaba, aunque veía los milagros, aunque comió con el maestro, durmió con el maestro, vivió todas las experiencias de los discípulos, nunca creyó en Él y nunca pudo limpiar la contaminación que Él tenía. Por eso es importante que tú creas en Jesús. Que cuando tú cometes una falta, vengas y te arrepientas y vengas a los pies de Cristo y le digas, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, ten misericordia de mí y ayúdame. Pero si tú no crees en Jesús, si tú no crees en Dios, si aunque vas a la iglesia y escuchas, no pones atención, nada llena tu interior, entonces no crees en el Señor. Y aunque te quieras quitar la contaminación que hay en ti, no vas a poder, porque no crees, no tienes fe en el Señor. Tienes que tener cuidado. Dentro de Corinto, de la iglesia, nos mencionaba y nos dice que había falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo adentro de la iglesia. Y la iglesia ahora estaba dudando de sus convicciones. ¿Sabes por qué la iglesia dudaba de sus convicciones? Porque no se alimentaban de la palabra de Dios. No leían las escrituras. No tiene caso que vayas 3 veces a la iglesia y trates de poner atención a lo que solamente el pastor dice y tú en casa no leas nada, no ores y no busques a Dios. Es que no tiene caso. Nunca vas a entender
¿Cuál es la fe genuina en Dios? El buscar a Dios, el obedecer a Dios. ¿Es necesario que nos congreguemos? Sí, sí es necesario, pero también es necesario que tú busques a Dios con todo tu corazón, en donde sea que tú te encuentres. Cuando estuvieron a punto de tomar a Jesús y llevarlo a la cruz del Calvario, el maestro se fue, se separó de sus discípulos y se puso a orar. Y regresó y les dijo: ¿no pueden estar velando y orando conmigo? Pues velad y orad para que no caigas en tentación. Pero era mucho el sueño. Y el maestro se volvió a ir, los discípulos se quedaron dormidos. Y volvió a regresar el maestro y los encontró dormidos. Y los dejó. Y Jesús oraba: Padre mío, si es necesario que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando regresó el maestro les dice: ya es el tiempo, ya viene. ¿Y quién es el que ataca primero? Es Pedro. Era un hombre firme, capaz de defender a su maestro. Pero ¿sabes qué? Cuando tomaron al maestro y se lo llevaron, todos tuvieron miedo y todos se fueron. Todos dejaron al maestro, todos se escondieron. Pero aunque se escondieron, ellos creían en su maestro. Y de muy lejos estuvieron viendo qué pasaba. Y cuando se llegó el momento de que se cumpliese lo que el maestro le había dicho, de que Pedro lo iba a negar antes de que el gallo cantara. Y cuando Pedro se dio cuenta de la palabra, cuando recordó la palabra, Pedro lloró amargamente y se arrepintió. Y vino a los pies de Cristo. Y Judas sí, le dio miedo de lo que había hecho. Todo lo que debió haber sentido Judas por haber entregado sangre inocente, por haber entregado al maestro. Pero te voy a decir algo: Judas no creía en él porque no vino a él. Si Judas hubiera puesto atención a lo que el maestro decía: el que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Judas hubiera puesto atención a lo que el maestro hacía de perdonar los pecados, pero nunca creyó en él. ¿Te quieres limpiar la contaminación? La contaminación de la carne que todos los días nos ataca, que todos los días tenemos que estar en una lucha constante. ¿Quieres limpiarte de eso? Tienes que creer en Dios, tienes que creer en su Hijo, tienes que tener una fe genuina en Él, conocerle a Él, leer la palabra, para que ninguna oleada de viento o doctrina o algo que se empiece a levantar ahora una moda te haga moverte de Cristo. Amar, creer y obedecer a Dios a través de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Tenemos que creer en eso. Haz una pausa, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete de todos tus pecados. Y lo que te digo es: lee la palabra de Dios. Aunque vayas a la iglesia, ahorita no se puede ir a la iglesia, pero aunque escuches estas transmisiones, las transmisiones de los domingos, de los miércoles, tú tienes que leer la palabra y alimentarte de la palabra de Dios todos los días, para que tu espíritu sea vivificado, tu espíritu esté alerta. Y cuando vengan las obras de la carne a tratar de minar tu vida, tú puedes decir: detente, eso es algo que no le agrada a Dios. Y yo soy una hija de Dios, ¿sabes quién eres? Limpiémonos de la contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo todavía nos recuerda cómo lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y el temor de Dios es un temor reverente, de respeto, de sumisión, de obediencia. No es un temor terrorífico, no. Es un temor de respeto y de obediencia. Y te pongo un ejemplo: si tú amas mucho a tu mamá, mucho a tu papá, cuando tú vayas a hacer eso, te detienes y dices: no, ¿sabes qué? No, a mi mamá me la respetan. ¿Le tienes miedo? No le tienes miedo. Tienes un temor reverente, una obediencia hacia tu mamá. Y si la tienes hacia ella, entonces ¿qué del Señor? Tienes que tener un temor reverente, una obediencia, una instrucción que va a venir por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Espero que este mensaje de verdad haya sido de grande bendición a tu vida y quiero que cierres tus ojos ahí. Que tengas un tiempo con el Señor, en silencio,
trayendo a tu memoria lo que tú eres hoy en día. Eres la hija de Dios. Has sido comprada con su sangre. Dios te ha dado el regalo más valioso y es la salvación. Y en este tiempo yo le pido a Dios que esté extendiendo su misericordia para contigo, para con tu familia, para con los tuyos. Que el Dios Todopoderoso te sostenga en el hueco de su mano, te libre de todo mal, te haga recordar aún los pecados ocultos para que puedas limpiarte y quitarte la contaminación que hay en ti. Si es ira, si es resentimiento, si es rencor, si es adulterio, Dios lo sabe. Y Dios en este tiempo está trayendo con su mano poderosa una sanación, una limpieza profunda en tu ser. Así que recíbelo para que seas una mujer vivificada, una mujer fuerte, una mujer firme en la palabra de Dios, una mujer poderosa en palabra y en hechos, una mujer que pisa firme porque Dios está con ella. Yo bendigo tu vida y bendigo tu casa, bendigo tu entrada y bendigo tu salida, y también bendigo esta palabra que Dios ha puesto en el corazón, que sea vivificando tu vida. Amén. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, en esta tarde, porque tú has hablado de nuestras vidas, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Todo lo creaste, cielos, tierra y mar, cielos son tu tabernáculo. Gloria a Dios Altísimo. Desde el cielo maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación está a tu majestad. Eres santo, santo.
Eres santo, santo, la creación está tu majestad. Eres santo, santo. Alabado sea el Dios del cielo y de la tierra, cuya misericordia es para siempre y por cuya voluntad y amor todo existe, para la alabanza de la gloria de su santo nombre, quien nos permite estar aquí y compartir este taller con cada una de ustedes. Muy buen día tengan, amadas hermanas mías. Sean bienvenidas a este taller que lleva por título Viaje Ligera. Quisiera primeramente explicar el título del taller. Nuestro verso base de 2 de Corintios 7:1 nos exhorta a limpiar nuestra vida y caminar en santidad con la finalidad de alcanzar las promesas de Dios para cada una de nosotras. Para el desarrollo de este taller y recordando la pregunta que Faraón hace a Jacob cuando llega a vivir cerca de su hijo José, en el libro de Génesis capítulo 47, ¿cuántos son los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Imaginé pues nuestra vida como una peregrinación o un viaje por este mundo, en el cual vivimos y caminamos ahora en Cristo con un rumbo y meta trazada, que en el caso de nuestro versículo base, es hacia las promesas de Dios para nuestra vida. Para esto, he desarrollado una pequeña dinámica que nos ayudará a entender un poco más el tema que nos ocupa. Para la dinámica necesitarás tener a la mano hoja y lápiz de papel. Contestar las preguntas e ir anotando tus respuestas. Tendrás solo 10 segundos para contestar tus respuestas y anotar tus resultados. ¿Ya están listas? Vamos a comenzar nuestra peregrinación por la vida rumbo a las promesas de Dios. Para este viaje es necesario que tomes en cuenta que no viajarás tú sola. Tu familia en primer grado irá contigo. Así pues, deberás tomar en cuenta a tus compañeros de viaje, sus edades, sus capacidades, sus géneros, sus debilidades, etc. Deberán ver bien los lugares por los que pasarán antes de llegar a la meta, los cuales están en este mapa. Vas a pasar primero por el desierto, después por aguas acaudaladas, también por el valle de sombra y de muerte y por ciudades fortificadas para así alcanzar nuestras metas. Esta dinámica se trata de que tomando en cuenta tus acompañantes, escojas lo más necesario para pasar por estos lugares y lograr tu objetivo. Para este viaje deberás tomar varias decisiones. Son estas las que debes anotar en papel con lápiz. Puedes elegir varias opciones si así lo crees conveniente. 1. La elección del bolso. Ahora que hemos visto el mapa, sabes que el primer lugar por donde vas a atravesar es el desierto. ¿Qué bolso crees que sería más conveniente llevar? A. Una maleta de viaje. B. Una bolsa de mano. C. Una mochila escolar. O D. Una mochila para el campismo. Dos. ¿Qué documentos deberías echar a tu bolso de viaje? ¿Tu título profesional? ¿Tu pasaporte? C. ¿Tu identificación personal? ¿O las cartillas de salud de tu familia? No olvide que tus decisiones involucran también a los que van contigo. 3. ¿Qué tipo de alimentos llevarías? ¿Llevarías frutas, carne y verduras? ¿Unas deliciosas donas para el café o tal vez unas donchas? ¿Alimentos enlatados? ¿O una buena dotación de papitas para que tus niños se la pasen bien y no estén molestando durante el camino? Aquí debes tomar en cuenta si alguno de tus acompañantes también padece alguna enfermedad.
4. ¿Qué tipo de bebidas escogerías además de agua? A. Agua mineral. B. Cerveza. C. Bebidas azucaradas y carbonatadas. O un buen vino. Sigamos empacando. Veamos, ¿qué kit de ropa llevarías? A. Ropa deportiva. B. ¿Será que necesitamos un vestido de noche y unas zapatillas, no sea que se presente la ocasión y nos inviten a alguna celebración en medio del desierto? O a lo mejor, nada más un atuendo de moda casual para la selfie. Primero acaloradas que sencillas. O empacamos un atuendo estilo habitante del desierto. Esta pregunta sí está difícil. A lo mejor un outfit tipo Indiana Jones, de arqueólogo explorador. En fin, ¿qué escogerías tú? No puede faltar en nuestra bolsa de viaje un botiquín de emergencia, pero no cabe, así que debes escoger entre el maquillaje, el botiquín de primeros auxilios, el sombrero y los lentes de sol, o libros de medicina. ¿Qué opinan, hermanas? ¿Será mejor que dejamos a la abuelita en la casa porque toma muchos medicamentos? Recuerden que el viaje es a la santidad para alcanzar las promesas de Dios. ¿Les gustaría que alguien de su familia no fuera en él? ¿Ya eligieron? Bueno, sigamos adelante. Ahora nos toca escoger qué tipo de aparatos de viaje llevaríamos. ¿Qué nos sería más útil? ¿Un radio de baterías o el celular, el iPad, la cámara digital? Recuerde que por donde atravesará, tal vez hasta la ciudad amurallada pueda cargar la pila del teléfono. Entonces, ¿qué elegiría? A. El iPhone. B. El iPad. C. Una lámpara de pilas. O D. Unos walkie-talkies de pilas. ¿Qué nos sería más útil? El caso es que la tecnología no siempre puede vivir sin electricidad, así que elija muy bien qué llevará. Si las pilas o muchos aparatos de enchufe a la electricidad, lámpara de pilas o le alcanzará con el celular. Ahora es necesario tomar otra decisión sobre qué llevar en el viaje. ¿Qué piensa usted que le sería más útil y menos estorboso y pesado de llevar? A. Un kit de defensa personal anti-zombies. Estaba barato en internet. B. Costurero bien equipado. Estambre y aguja de tejer para que no se aburra o su abuelita. O D. Navaja multiuso. ¿Ya anotó sus respuestas? Algunas de ellas pueden parecer absurdas, pero vamos a revisar una a una. ¿Cuál fue su elección para el bolso de viaje? ¿La maleta, la bolsa de mano, la mochila o la maleta de campismo? Si escogiste la maleta de campismo está bien, pero en este viaje no la necesitas. Ninguna de ellas. Porque para caminar en santidad rumbo a las promesas de Dios, entre menos cosas lleves que el mundo te pone como necesidades apremiantes, más ligera y fácil llegarás. ¿Cómo es esto posible si bien claro se nos dijo que estamos en un peregrinar por el mundo, donde hay desiertos, valles de sombra de muertes, aguas peligrosas y ciudades fortificadas? Pero mire el destino. Es rumbo a las promesas de Dios. Usted no necesita un bolso para viajar por estos desiertos y estos valles, porque estos desiertos y valles son situaciones metafóricas en su vida. ¿O de verdad usted haría una maleta para viajar al desierto o al tenebroso valle de la sombra de muerte? Y aun si así lo fuera, la Biblia nos presentó a un Dios capaz de sostener a 500,000 de personas en medio del desierto, al Dios que abre el mar para que no lo acechen los tiburones. Jehová nuestro Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y que va con nosotros por en medio de ese valle de sombra de muerte, al que derriba las murallas sin necesidad de bombas. El asunto es que el mundo nos presenta ante nuestros ojos como lo real y la vida, pero el mundo no lo es. Jesús dijo,
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para ser limpios de toda contaminación de carne y espíritu, es primeramente necesario darnos cuenta de que nada de lo que el mundo ofrece es bueno, por lo que no tiene caso que te afanes en eso. Y al darnos cuenta de eso, entonces proceder a la limpieza mediante la fe en la palabra de Dios, es decir, anteponiendo la palabra de Dios a lo que creemos, a lo que esperamos, a lo que nos enseñaron, a lo que el mundo nos ofrece como cosas buenas. Como está escrito, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahora veamos, conforme a la palabra de Dios, las respuestas más obvias de nuestro ejercicio. Ya vimos que la maleta no era necesaria, pero ¿qué de los documentos de identidad? Situémonos en el lugar al que vamos. Ese lugar donde está el tesoro no es de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregada a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué documento de identidad necesitas para llegar ahí? Pues ninguno de este mundo. Necesitas una identidad pero en Cristo, en quien toman nombre todas las familias de la tierra. ¿Y qué del pasaporte? Allí es donde es necesaria nuestra fe, pues la fe es el pasaporte a este reino, el cual no consiste ni en comida ni en bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu. Es necesario Jesús nuestro Señor, quien con su sacrificio nos dio a todos la posibilidad de acceder a las riquezas de su gracia para entrar al reino de Dios. Pero la otra parte de este pasaporte es la fe de cada uno. Se podría hacer un congreso entero acerca de la fe, pero hoy solo quiero mencionar cómo aplica la fe en el acceso a las promesas de Dios, a ese reino de los cielos que Jesús dijo estaba ya entre nosotros. El libro de Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero luego describe que por la fe que cita el apóstol, el fruto que se alcanza es buen testimonio, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque no todo lo que pensamos que es fe verdadera. La fe descrita en la Biblia no da cabida a la existencia de varios dioses, ni da cabida a nuestra propia opinión sobre lo que Dios pide de cada uno. La fe descrita en la Biblia nos lleva a alcanzar buen testimonio, a entender y a creer que el universo fue constituido por la palabra de Dios sin dar lugar a teorías que intentan describirlo de otro modo. Nos lleva a ofrecer más excelente sacrificio y a alcanzar testimonio de que somos justos, a creer en la vida eterna. Por la fe obedecemos la palabra de Dios, aunque nuestros sentidos carnales nos indiquen que no debemos hacer esto. Por la fe creemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es más, la fe verdadera no claudica ante lo que nuestros sentidos naturales ven como una realidad en el mundo. Hebreos 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero no por eso claudicaron en su fe. Esto no quiere decir que Dios no cumpla sus promesas, pues Él es fiel a su palabra. Lo que quiere decir es que la verdadera fe no flaquea, sino que persevera hasta el final creyendo que Dios está obrando, aunque nuestros ojos carnales no lo puedan ver. Así pues, nuestra identidad bien definida en Cristo como ciudadanos de este reino, que es gozo, que es paz en el Espíritu, más la fe como pasaporte, es lo único que necesitamos. Ahora, veamos la comida y las bebidas que escogimos. Con esto, sucede lo mismo que con los documentos de identidad. Si nos dirigimos a un reino que no consiste en comida o en bebida, ¿para qué no son necesarias? Obviamente para el sustento de nuestro cuerpo, pero para llegar al reino no. Antes de seguir con las citas, es necesario hacer hincapié en que no estoy fomentando la anorexia. Simplemente vamos a citar otra vez a nuestro Señor al respecto. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda esta gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Otra vez tampoco estoy fomentando la ociosidad, que al cabo Dios se hace cargo de nosotros. Es solo como Él dice, por estas cosas y por muchas otras ni afanarse. Es creer, si el Señor dejó escrito en el libro de los Salmos, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. ¿No vale más la pena el ser tenido por justo mediante la fe en Cristo Jesús para que esta verdad sea real en nuestra vida? En otras palabras, pase el trabajo a lo secundario y concéntrese en el dador de la vida, dueño de la tierra y su plenitud, creador de la vida que da alimento, y enseña a su descendencia a no depender del dinero ni del alimento, sino a conocer y obedecer los principios de Dios para la vida, que harán que el alimento no falte en su casa. Enséñele cosas como: la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada, sin olvidar que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Es muy importante eliminar lo que el mundo ofrece como sustento de nuestra vida. Nuestra vida depende únicamente de Dios y no hay nada fuera de su control. En la medida de que Dios sea el todo, lo que lleva de equipaje a cuestas en su viaje al reino de los cielos, todo lo que hemos colocado en nuestras bolsas de viaje debe ser retirado, incluso aquello que sentimos como esencial. De otra manera, corremos el riesgo de cambiar nuestra fe, que es más preciosa que el oro, por comida, por bebida, por salud o por deleite perecedero en este mundo. Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. También dijo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creemos? ¿Y qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así podríamos seguir citando cada cosa de nuestra lista de viaje. Sobre la ropa, cabría recordar lo que escribió el apóstol Pedro.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y no olvidemos mencionar el mensaje que Jesús le dio a la iglesia de la Odisea, la cual se creía que por su riqueza en el mundo no tenía falta de nada, sin darse cuenta que delante de Dios, pese a su riqueza y atavío, estaba desnuda, era pobre y desventurada, a la cual Jesús exhorta diciendo: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. En nuestro peregrinar por el mundo, no necesitamos nada del mundo para llegar a nuestro destino, que es el reino de Dios en nuestra vida. Entre más entendamos esta verdad, que nada de lo que el mundo ofrece procede del Padre, menos aflicción tendremos en nuestro caminar, pues está escrito que en el mundo se tiene aflicción. Por ello debemos aferrarnos a la palabra de Dios que dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que ya desde el momento en que entendemos que nuestra verdadera necesidad apremiante es Jesús, y creemos en todo lo que Él ha dicho, sea para edificación, consuelo o exhortación, hemos sido trasladados a este reino anhelado, pero también entender que mientras nos cueste soltar los rudimentos del mundo, seguiremos teniendo aflicción por estas cosas. Ahora, siguiendo con nuestra lista, estoy segura, hermanas, de que absolutamente todas dejaron el maquillaje y se llevaron el botiquín. Pues como dice el dicho, la que es bella es bella. De modo que de este punto solo cabe mencionar que en mi vida únicamente he conocido solo 2 personas que han afirmado tener hijos feos. Hasta las mamás cuervo ven bellos a sus polluelos. Así también nuestro Padre Celestial, el cual nos hizo a todos conforme a su semejanza. Tenga por seguro que el que escribió por mano de Isaías, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, no va a decir de sus hijos cuando los vea: tú como que no eres mi hijo. Porque son hijos los que han creído en Jesucristo y que hacen la voluntad del Padre. A todos esto Dios ama y los considera bellos, de modo que en cualquier caso el maquillaje sale sobrando. Otra vez, no quiero ser de tropiezo y fomentar la fodonguez, que los que me conozcan no dudarán en que eso mismo es lo que afirmo. Es como aquello de la comida, solo lo necesario, no hay que afanarse tanto. Mejor hagamos crecer nuestra fe en Cristo, que es lo que terminará la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Allá algún día platicaremos de cuánto gastan las mujeres en Latinoamérica en tratamientos de belleza y cirugías cosméticas. Claro, pues las que se afanan, las que no duermen porque ya les salió una cana. Pero igual, si escogió el botiquín médico para no dejar a la abuelita, recuerde que el Señor dijo que por su llaga ya hemos sido curados. Y de sus medios de comunicación de pilas o electrónicos tampoco se preocupe. Mejor vaya entrenándose en la oración cada día, porque es mejor estar en contacto con Dios el día de la prueba que tener un celular con o sin batería. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya por último nos queda la elección entre mis hobbies y mis kits de supervivencia anti-zombies, o sea, armas para la defensa de nuestras vidas. Mire, Dios nos dejó escrito: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes es Jesús. Varias veces en la Biblia se menciona a los montes como reyes o reinos, y Jesús es el Rey de Reyes. Y las naciones, como México, de donde somos usted y yo, ya hemos corrido a Él. No todos, sino como siempre el remanente que ha sido escogido para hacerlo, como usted y yo. Hemos subido al monte de Sión, a Jerusalén, la celestial, como escribió el apóstol Pablo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros, a los que Dios ha reprendido y a causa de su reprensión hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, ya no preparamos armas para ganar nuestras batallas. Hemos convertido, como Isaías dice, nos hemos convertido en sembradoras y cosechadoras de la semilla de la palabra de Dios. Como también escribió el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. De modo que perfeccionemos nuestra obediencia para que toda desobediencia sea castigada. En conclusión, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne, por cuanto aún el mundo dicta nuestro proceder ante diferentes situaciones de nuestra vida. Y debemos limpiarnos de toda contaminación de espíritu, cultivando la fe genuina de la que habla la palabra de Dios, la que nos hace tener buen testimonio y no claudica, ni aunque nuestros ojos lo demanden. Ambas cosas se logran aplicando al mundo, a mis expectativas, a mi educación, a mi cultura, a mis pensamientos, a mi personalidad, lo que Martín Lutero le aplicó al papado. Para llegar a mi destino en las promesas de Dios, que es el reino de los cielos en mi vida y en la de mi familia, debo entender, número 1, solo a Dios se le glorifica en mi vida y en mi casa. Nada hay por encima de Dios. Ni lo que creo, ni lo que me enseñaron, ni mi personalidad, nada. Número 2, solo la Escritura tiene la razón, aunque yo opine lo contrario. 3, solo la fe es mi pasaporte al reino de los cielos, nada más. 4, solo por su gracia he sido trasladado a ese reino desde ahora, por gracia de nuestro Dios. Y 5, solo necesito a Jesús de mi lado ante cualquier situación. Todo lo demás, hermana, es peso muerto y solo hace que duele la espalda y que nos aflija el alma. Mi amada hermana, espero que este taller te haya servido y que haya sido de bendición para tu vida y que lo pongas en práctica. Si quieres poner comentarios de tus respuestas, me encantaría ver qué contestaste. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros. Amén y muchas gracias.